Bueno, buenas tardes. Básicamente aquí voy a explicar un poco lo que hablé en la clase que no quedó grabada desgraciadamente. Básicamente estuvimos hablando un poco sobre lo que yo les había mandado a estudiar a ustedes, a leer, a averiguar, sobre lo que significa la palabra estética, en su más amplio significado de la palabra estética. Algunas de las cosas que me pusieron estaban bien, otras más o menos, pero dentro de todo estuvieron bastante acertadas. Eh, la estética, viéndola desde el aspecto más grande de la palabra, es básicamente la rama de la filosofía que estudia los fenómenos relacionados a la belleza. Así que imagínense si las otras preguntas no tendrían importancia, ¿no? Cuando les preguntaba sobre si la belleza era universal o si la belleza era objetiva. Eran preguntas para ver la opinión que tenía cada uno de ustedes, y la mayoría de las opiniones estaban muy interesantes, si no todas, estaban muy interesantes, porque básicamente la idea de belleza, la idea que tenemos de belleza, hoy en día está demasiado asignada por lo que el mercado de alguna manera nos impone. Tenemos una mirada sobre la belleza que está bastante polarizada por un mercado que se encarga de querer vendernos determinados tipos de productos, determinados tipos de arte, determinados tipos de todo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, de alguna manera al mercado le favorece que las cosas sean más en serie que otra cosa, entonces nos acostumbra a determinadas convencionalidades que no necesariamente son 100% reales u objetivas o lo que sea. En realidad son más bien una construcción que se armó al respecto. Con respecto a eso, habían unos cuantos videos que mostraban, yo les puse ahí en Creo unos cuantos videos que mostraban esta cuestión sobre cómo la belleza fue cambiando a medida que fueron pasando los años, en 100 años, ¿no? Que es poquito tiempo, todas las cantidades de modalidades de belleza diferentes que aparecieron, de estéticas distintas, en las cuales a veces, si las comparamos con la visión que tenemos ahora, nos llama la atención que aquello pudo haber sido considerado un canon de belleza. Pero es por esto que estoy diciendo yo, es porque la idea de belleza es mucho más maleable, mucho más móvil de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensarlo. En otras culturas nos encontramos con diferencias inclusive más fuertes en cuanto a los estándares de belleza, los cánones de belleza. En culturas como la cultura oriental, por ejemplo, la idea de las camas solares y del bronceado de la piel que nosotros tenemos tan arraigado y que lo consideramos como bello, ¿no? Una persona que tiene la piel tostada. En la cultura oriental, por ejemplo, eso es inadmisible, ¿no? Porque lo que se busca justamente es todo lo contrario. De hecho, hacen hasta tratamientos de blanqueado de piel. Viene por una construcción cultural, más que nada por una cuestión socioeconómica, que pega muy fuerte, más que nada en la zona de Japón, que es donde más se ve esto, en lo cual las personas que tenían la piel bien blanca estaban demostrando de alguna manera su estatus socioeconómico porque no habían tenido que salir a trabajar a los campos y no habían quedado tostados por el sol, básicamente. Entonces solamente aquellas personas que estaban en una posición económica buena podían ostentar de tener la piel de color blanco. Entonces eso de alguna manera fue pasando el tiempo y se fue transformando en un indicador de belleza. Lo mismo sucede en culturas de la India, donde las mujeres se ponen
anillos en el cuello y se van estirando el cuello hasta dimensiones completamente deformadas, ¿no? Son unas proporciones de cuello que si se sacaran los anillos se quebraría el cuello por el propio peso de la cabeza. Que también esos anillos indican un estatus y también están vistos como una señal de belleza entre ellos. Cuantos más anillos tiene, más bella es la mujer. Asimismo también en África se ponen, más que nada los hombres, en unas tribus de África se ponen unos extensores de labios cada vez más grandes, que también de alguna manera ellos los ven bellos, y está la belleza muy asociada a lo grande que tengas el extensor de labio o de oreja también que se ponen ellos. Por eso les digo, nuestra cultura, si bien ha variado los estándares de belleza que tenemos en 100 años de lo que es la cultura reciente, si nos vamos más atrás en el tiempo, las variaciones fueron más grandes todavía. ¿A qué voy con todo esto? A que, ya les digo, la belleza es algo muy subjetivo y es una construcción cultural, ¿tá? Hay que quitarnos algunos estándares y cánones de belleza que tenemos muy arraigados, porque en realidad no necesariamente son objetivos. Y ahí venía otra de las preguntas que yo les hacía. No es objetiva la belleza, es subjetiva. Depende de cada individuo y también de la época y también de la cultura. Bueno, bien. ¿A qué voy con todo esto de la belleza? A el trabajo que les voy a enviar para que hagan la semana que viene. Que no es otra cosa que repetir el ejercicio que hicieron esta semana que pasó. Ahora, ¿por qué? Yo les puse a la mayoría de los que me entregaron, les puse de que el trabajo no estaba 100% bien porque habían puesto una figura, había una figuración dentro del dibujo. La composición de la mayoría de las personas que me entregaron, si no todas las personas que me entregaron, estaba compuesta de un fondo que era abstracto, en todos los casos era un fondo abstracto, algunos muy lindos, muy bien trabajados, a mí me gustaron mucho, verdaderamente me gustaron muchísimo, pero había un fondo que claramente tenía el oficio de fondo porque no tenía protagonismo, y había una figura que estaba delante de ese fondo, y esa figura era figurativa. Algunos pusieron una cara, una flor, etc. Y ahí estuvo el error más grande del ejercicio, que integraron una figuración, cuando en realidad el ejercicio tenía que ser 100% de carácter abstracto. Básicamente ese fue el error que cometieron todas. Abajo de este video, o arriba, no sé dónde va a quedar ahora que lo suba, van a ver un par de fotitos ilustrativas sobre lo que es la abstracción total en el dibujo. Voy a poner algo de neoplasticismo y de expresionismo abstracto. Van a ser dos ejemplos de pintura abstracta completamente diferentes entre sí, pero que tienen la misma característica. ¿Cuál es la característica? No representar absolutamente nada. No hay nada representado. En la pintura y en el dibujo figurativo, la pintura y el dibujo están al servicio de la representación. No necesariamente tiene que ser una representación realista. De hecho, en la mayoría de los dibujos que ustedes me entregaron, la figura que estaba ahí colocada, la parte figurativa del dibujo que habían hecho, tenía un carácter de diálogo con la parte abstracta, ¿no? Había como una unión y eso me gustó muchísimo. Habían hecho una parte figurativa, pero que tenía una relación plástica con el fondo abstracto que habían hecho. De hecho, no era una figuración realista, era una figuración deformada, jugando con la abstracción, pero había una figuración. La idea es que no tiene que haber ninguna figuración. En la pintura abstracta, el valor de la pintura y del dibujo abstracto está en los colores que se utilizan, en el equilibrio de esos colores, está en las formas que están ahí en juego, los ritmos con los que esas formas juegan, los ritmos visuales con los que se juegan,
el equilibrio de las formas. Está básicamente el valor de una obra abstracta está dado por 100% por su plástica, no por la representación de algo. La pintura abstracta vendría a ser la pintura más libre porque ella se expresa como tal, como pintura. De hecho, hay pintores en el expresionismo abstracto que dejan que la pintura se lea como tal al punto que dejan los chorretes, las salpicaduras, juegan con que la pintura no trate de aparentar ser un cielo o vegetación, no, la pintura deja de ser, la obra deja de ser una ventana hacia la representación de algo, sino que pretende ser simplemente pintura sobre una tela o sobre un MDF o un cartón o lo que sea. Básicamente es ahí la diferencia más grande que hay entre la parte figurativa y la parte abstracta. Lo figurativo pretende siempre ser una ventana que representa una realidad que está ahí dentro, y lo abstracto no, simplemente es pintura jugando con colores, con formas, en un plano que se tiene que leer como plano y no tiene que jugar con la profundidad ni con nada, porque no estamos representando ni espacios, ni personas, ni paisajes, ni objetos, ni nada, ¿no? Cuando vean las fotitos que les subí van a comprender un poco más por dónde va el tema de lo abstracto. Y básicamente los fondos que ustedes hicieron en las composiciones que me mandaron estaban bastante bien jugando con la abstracción, pero la característica que tenían era que jugaban a ser fondo, ¿no? Ellos pretendían ser fondo y se notaba que eran fondo porque no tenían protagonismo. Lo que yo quiero que ustedes hagan ahora es una composición que tiene que ser completamente abstracta, pero el fondo tiene que tener protagonismo. El fondo tiene que... el fondo, perdonen, error. Vuelvo para atrás. Lo que ustedes tienen que hacer es una composición completamente abstracta. Y esa abstracción tiene que tener protagonismo, ¿no? No tiene que leerse simplemente como una cosita así de fondo y no está la figura central porque el profe dijo que no tiene que haber ninguna figura, entonces dejo eso como un fondo. No, la idea es de que ustedes jueguen con la abstracción y que esa abstracción tenga carácter, tenga personalidad, tenga importancia, que sea una composición abstracta que uno la vea y verdaderamente se reconozca una intención que hay detrás. No quiero que sean garabatos y nada más, simplemente quiero que haya un pienso detrás de esa abstracción, un pienso que va a tener que ver con ustedes, un pienso que va a tener que ver con lo que a ustedes les gusta, y ahí viene donde se unen los dos temas que estuvimos tratando en la clase, que es, por un lado, la estética, la belleza y su propio concepto de belleza, y por otro lado llevar ese concepto de belleza a lo abstracto, aterrizar lo que a ustedes les parece bonito a una abstracción. Ese es el ejercicio que yo quiero que hagan para la semana que viene, hacer un dibujo 100% abstracto, que ustedes verdaderamente al hacerlo disfruten haciéndolo, lo que quede les guste por cómo está hecho, por cómo son las formas, por cómo son los colores, por cómo son los ritmos visuales, por cómo está toda la plástica que ustedes metieron en esa obra. Esa básicamente sería la idea. Nada de figuración, nada de representación, todo abstracto, pero que ya les digo, tenga presencia, tenga carácter y haya un pienso detrás que tenga que ver con lo que a ustedes les gusta. Esa sería la premisa para la semana que viene. Así que por cualquier consulta que tengan, me escriben al grupo y yo les contesto. ¿Tá? Así que bueno, entréguenla antes de la clase que viene, así ya podemos arrancar con otra cosa. ¿Tá? Nos vemos, chao, chao.